Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a conversar con Miguel Algol. Él es doctor en filología y además es editor, el responsable de la casa editorial Infernalia y escritor. Tiene un blog que recomiendo y que voy a dejar en la descripción del vídeo, un blog del que soy seguidor desde hace ya más de un año, que se llama El baile del espíritu, y compiló algunas de las entradas de este blog en un libro extraordinario del que yo ya hice una reseña en el canal, que se llama Materia Oscura. Siento no tenerlo aquí en edición física, pero bueno, se lo tengo prestado a una amiga. Aún así, si vais a la reseña que le hice al libro, se ve el libro físicamente, un libro además muy bien editado, con una portada de Goya. Y un libro que, como yo ya adelanté en la reseña, y es de las primeras cosas de las que quiero hablar con Miguel Algol, al que saludo y le agradezco que haya venido al programa, es que yo sentí que era un libro de filosofía, y bajo todo su, primero, el rigor intelectual con el que él trata la categoría de satanismo, y bajo todo su pensamiento, yo siempre identifico a un filósofo, más que a otra cuestión. Entonces, quisiera empezar preguntándote si tú te consideras filósofo, o si consideras que en definitiva tu trabajo está componiendo una filosofía, y de alguna forma enlazar esa pregunta con el concepto de sendero siniestro. Si se podría considerar que el sendero siniestro, antes que un culto, antes que una religión, antes que otra cosa, es un sistema filosófico. Ujú. Bueno, pues primero muchas gracias, Guillermo, por invitarme a tu programa. Y bueno, sobre lo que me preguntas, en realidad para mí la filosofía siempre ha sido parte de la vida, ¿no? O sea, en ese sentido no me considero un filósofo profesional, ¿no? Una persona que tiene una dedicación prioritaria a escribir ensayos que encajan dentro del género filosofía. Pero claro, pensar es filosofar en ese sentido, ¿no? Y bueno, y también de alguna manera si tienes algunas ideas que no corresponden a las ideas oficiales, a las ideas que se pueden considerar la normalidad, ¿no? Pues en ese sentido también tienes que pensar más, ¿no? Tienes que elaborar más cosas y en ese sentido también hacer más filosofía, ¿no? Si lo podemos entender así. Sobre el sendero siniestro, bueno, el sendero siniestro es una etiqueta, de nuestra modernidad. Nuestra modernidad es la era de las etiquetas, ¿no? De las apariencias, ¿no? De los clichés, de alguna forma. Y sendero siniestro, pues es una etiqueta, como es una etiqueta satanismo o magia negra o cualquier cosa así. Es decir, son etiquetas, me interesa recalcarlo por el tema de que creo que cualquiera puede directamente pues, cogerlas, ¿no? Y ponérselas. En ese sentido, no reflejan necesariamente ni un tipo de personas, ni un tipo de formas de entender la vida, ni de reaccionar ante los problemas que puedan encontrarse, ¿no? En su existencia. En general, es una etiqueta que tiene que ver más con, bueno, casi lo que podemos llamar hoy esto de subculturas, ¿no? Las subculturas, y en concreto algo que los sociólogos tratan, que es la subcultura dark, ¿no? La subcultura oscura. Hay un movimiento en general que empieza en Occidente, que es heredero de muchas cosas, que aparece sobre todo a partir de los años 60, 70, ¿no? Y ese movimiento pues, es un movimiento muy amplio. Podemos decir es un movimiento artístico, como lo fue, no sé, el futurismo, ¿no? Y entonces, pues ese movimiento tiene, bueno, cantantes, ¿no? Músicos, pintores, artistas, diseñadores, escritores, todo eso constituye en general este ambiente que, bueno, que llamamos sendero siniestro desde el punto de vista sociológico, ¿no? De la gente que está implicada. Me interesa eso, yo digo, señalarlo un poco porque hay mucha diversidad. Me parece bien, ¿no? Que haya diversidad, o sea, no me gustaría para nada que este movimiento fuera algo así como una iglesia, ¿no? En este sentido. Así que cuanto más diversidad, pues también más creatividad a veces, ¿no? Pero bueno, es muy heterogéneo en ese sentido, ¿no? Quería señalarte. ¿Y cuáles serían un poco las líneas generales? Porque tú hablas del Bachamara, y hablas sobre todo de que, por supuesto, para definir el sendero siniestro hay que definirlo por oposición. Y por oposición, que es una oposición no creada por los que os encuadráis en el sendero siniestro, sino que es una oposición creada por el pensamiento judío-cristiano, que suele plantear la realidad
como una realidad generada por dos contrarios enfrentados, y de alguna forma el sendero siniestro lo que hace es plantear una superación de esa realidad que los integre. Y por eso quisiera preguntarte ahora por el sendero siniestro, cómo se define en oposición a qué y cuáles serían un poco sus rasgos. Ujú. Bueno, pues como te decía antes, hay este tema de las herencias, ¿no? Del sendero siniestro, que es un fenómeno en este sentido completamente moderno y en su época, ¿no? En el momento que le ha tocado. Y tiene muchos, bueno, muchos antecedentes, ¿no? Muchas cosas que desembocan allí, que ha ido tomando un poco también de la cultura occidental, ¿no? De la época moderna. Y entre estas cosas, por un lado, pues ha tomado este nombre de sendero siniestro de la tradición, bueno, en teoría de la India, ¿no? Pero evidentemente no por un estudio profundo de la India, de todos los miembros del sendero siniestro, ni siquiera, yo creo que pues un estudio teórico, ¿no? De la India tampoco nos llevaría a acercarnos mucho a esa cultura. Habría que vivir, ¿no? En la India para acabar sabiendo qué es eso, pero de esa tradición de la India a través de la teosofía, a través de la obra de Blavatsky y de otros autores que sí habían viajado, ¿no? Como viajeros así un poco coloniales por esos países de Asia y se habían traído una serie de, bueno, informaciones, simbologías, ¿no? Que ellos pasaron por un tamiz cristiano, ¿no? Y en ese sentido convirtieron en algo muy dualista, muy bien y mal. Pues a través de esa herencia recibimos esta idea de la mano izquierda, del sendero de la mano izquierda, del sendero siniestro, este tipo de cosas, ¿no? Claro, nosotros como lo percibimos a través de la visión de estos teósofos, sobre todo, lo asociamos directamente al mal, ¿no? El mal cristiano, en ese sentido. Y bueno, todo eso durante un tiempo fue como muy perseguido dentro de ese ocultismo occidental, hermetismo y tal, ¿no? Decimonónico, pero después en la rebelión general del siglo XX, ¿no? A partir de los años 60, pues se reivindicó, ¿no? Y dice, pues sí, ¿no? Muy bien, nosotros somos el mal. ¿En qué sentido somos el mal? En el sentido en que somos el desorden, no somos los partidarios del desorden frente a todo tipo de orden impuesto. En ese momento, claro, el movimiento pues también recibe, ¿no? Y además ha ido a beber ya previamente allí las fuentes de Nietzsche y de todo ese tipo de autores que pues hacían una labor, como decía Nietzsche, de martillo, ¿no? De hacer sonar a los ídolos para que se notara que estaban huecos, ¿no? Y entonces, claro, el sendero siniestro en este sentido se ha ido cargando de todas estas cosas y hoy es un movimiento que tiene pues una estética vinculada a los símbolos del mal cristianos, ¿no? Al tema del infierno, el demonio y todo eso, una filosofía, podemos decir así, iconoclasta, ¿no? Un poco anti-espiritualista, en el sentido de creer en un espíritu que lo domina todo y que por lo tanto impone, ¿no? Su propio orden universal, la idea de Dios, ¿no? Y después toda esa serie de, bueno, tradiciones que aquí quedan un poco en la simbología de otras culturas, ¿no? De la India, del Tíbet y todo eso. Con todo eso ha surgido en el siglo XX el movimiento del sendero siniestro. ¿Y cuáles serían un poco los autores que destacarías, tanto los posteriores a esa fundación como aquellos que se recogen, ha señalado por ejemplo Nietzsche, que además citas con frecuencia en el libro, también citas tanto en el libro como en el blog, pues por ejemplo a Aleister Crowley y tantos otros? ¿Cuáles serían un poco esos autores de los que tú has bebido y de los que han bebido los autores del Sendero Siniestro? Bueno, hay una figura clave, creo, en el Sendero Siniestro, que es la figura de Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán en los años 60 en California. LaVey realmente yo creo que en muchos sentidos forjó esta idea del Sendero Siniestro. Hasta los detractores actuales de LaVey, porque todo esto, como te decía, ¿no? Se ha ramificado mucho, no se pide ningún tipo bueno, ¿no? De carnet para entrar en este mundo, es un mundo de afinidad, ¿no? Por decirlo así, cultural. La ley yo creo que marcó bastante las pautas de lo que hoy vivimos como sendero siniestro, de lo que hoy incluimos en esta categoría. Entonces la ley fundamentalmente lo que hace es eso, ¿no? Integrar toda esta filosofía nietzscheana un poco en esa, bueno,
simbología estética de lo oculto, lo perseguido, ¿no? El mundo de la noche, de la brujería, de todos estos herejes, ¿no? Que ha habido un poco nebulosos, siempre descritos de forma terrible en la tradición europea occidental. Entonces yo creo que ese sendero siniestro tiene todas estas fuentes, ¿no? Y para mí el caso de Lavey es muy interesante. También hay un tercer Lavey, aparte del Lavey que es un filósofo nietzscheano y, y creador, ¿no? En la estética oscura. Hay un tercer Lavey también, un mago, ¿no? Muy interesante. Hay un Lavey más oculto que precisamente los seguidores de Lavey, así que hoy se identifican con un cierto satanismo filosófico, pues no tiene muy presente, ¿no? Pero hay un Lavey realmente mago, ¿no? Un Lavey que practica la hechicería, que también es muy interesante. Bueno, creo que el Lavey es una figura fundamental. O sea, la Biblia satánica es un libro muy interesante y además es un libro fundador, ¿no? De todas estas corrientes, de alguna manera, ¿no? que lo concretan. Y después, claro, también tenemos una influencia de Nietzsche que se toma, que es la figura de Aleister Crowley. Aleister Crowley es un poeta inglés que se adentra en este mundo del esoterismo a través de la obra de Eliphas Levi y de otros autores, y es un hombre muy creativo, ¿no? Es realmente un genio, ¿no? De su época, porque bueno, escribe muchas cosas, crea muchas cosas, inventa muchas cosas, y todo con mucha seriedad, ¿no? Es una cosa que está muy bien hecha. Cuando uno se acerca e incluso trabaja con lo que Crowley proponía, ve que son cosas que tienen un fundamento bastante fuerte, ¿no? Otra cosa son los seguidores de Crowley de hoy, estos los grupos y sectas y no sé qué, ¿no? Yo me refiero al autor, no a sus herederos, que no siempre están a la misma altura. Entonces, para mí serían, esas figuras, ¿no? Y bueno, y Nietzsche, ¿no? Que hablar ya de Nietzsche, del origen, un poco, creo yo, ¿no? De todo esto, pues sería pues, interminable, ¿no? La idea de Nietzsche de poder situarse más allá del bien y del mal, entendido no como una especie de amoralidad o de flotar en el cosmos, ¿no? Sin referencia, sino, como un poder construir uno mismo su bien y su mal, ¿no? Ese el bien y el mal son en el fondo pues instituciones que no elegimos, que en teoría nos fuerzan, ¿no? Un tipo de vida, y por lo tanto situarse más allá del bien y del mal es poder situar la vida sobre nuestros propios pies, ¿no? Crear nosotros mismos nuestra escala de valores en función de lo que nos resulta sano y nos resulta destructivo en última instancia, ¿no? Tener esa especie de instinto de supervivencia, ¿no? Que parece que los humanos hemos perdido mucho, de poder, como, pues no sé, ¿no? Saborear cosas de la vida y ver si nos sientan bien o nos sientan mal. Hay cosas que a uno le sientan bien y al vecino le sientan mal, ¿no? Igual que pasa con la gastronomía, pasa con todo lo demás en el mundo. Y por lo tanto, pues uno tiene que acabar eligiendo su propia ética en este sentido, ¿no? Claro, siempre desde este punto de vista, pues un poco de las instituciones, de las religiones y tal, el hecho de elegir uno su propia ética, su propia vida, se entiende como un acto terrible, ¿no? Un acto de individualismo, de falta de empatía con los demás, de insolidaridad o algo así. Eso realmente no es cierto, ¿no? Porque, claro, cuando uno basa su vida sobre sus propios pies, donde uno decide la mayoría de cosas, ¿no? Sobre su propia vida, pues está mucho más tranquilo, ¿no? Se acerca a los demás sin tanta tensión, no necesita ni el halago ni no sé qué de los demás para sentirse bien o para sentirse mal, y por lo tanto suele tener un trato mucho más humano y mucho más, podemos decir, incluso fraterno, ¿no? Con los otros seres humanos, porque no depende de ellos, por lo tanto no se cuelga, ¿no? Y no les obliga a hacer cosas para su propio ego. Todo eso es nietzscheanismo, y eso evidentemente, por lo menos para mí, sí forma una parte fundamental del sendero siniestro.
Si te parece, Miguel, precisamente como estamos hablando de superar unas oposiciones creadas por los humanos, pero que se quieren hacer pasar como impuestas por un ser divino, te voy a leer varias y las vas comentando, si te parece bien. La primera de ellas sería magia negra versus misticismo, porque precisamente siguiendo lo que tú has comentado de Anton LaVey, en tu libro y en general en tu trabajo hay una atención muy especial por la magia, ¿no? Hay que recordar en ese sentido que Eliphas Levi era mago, Aleister Crowley era mago, Anton LaVey, como acabas de decir, era mago, que es algo que no se suele subrayar de estas figuras. Entonces quisiera preguntarte por la magia negra cuya realidad tú defiendes y además tú das en distintas obras tuyas una serie de un listado, podríamos decir, de formas de hacer magia negra, de empezar a hacer rituales para iniciarse en ello, y le opones ese misticismo que tú identificas sobre todo con René Guénon, autor que, bueno, nosotros hemos tratado, vamos a seguir tratando, has leído, yo también he leído, seguramente los dos valoraremos, pero yo, por ejemplo, prefiero a Ébola a Guénon precisamente porque Guénon está demasiado constreñido en otro término por el que luego te preguntaré, que es la ortodoxia, ¿no? Frente a la heterodoxia. Entonces quisiera preguntarte, por ir ya a la pregunta otra vez, por magia negra versus misticismo. Claro, el tema es que esto que llamamos en general magia, que habría que también compararse y ver ahí todo lo que contiene, ¿no? Y todas sus características, es fundamentalmente un trabajo, por decirlo así, sobre el poder de la vida, el poder de la propia vida. En la magia, en el ritual mágico, con todas sus formas, simbologías y demás, en el fondo lo que se está discutiendo, lo que se está tratando con uno mismo, lo que se está reflexionando, es quién lleva las riendas de tu propia vida, quién es el que manda en tu vida. Tu vida se parece, ¿no?, a lo que tú quieres que sea, no, sí, y si no, ¿por qué no? Porque hay otra autoridad que está también, ¿no?, manipulando qué puedes o qué no puedes hacer. Entonces, en el tema de la magia, fundamentalmente creo, el tema del poder es que lo que llamamos sendero siniestro, magia negra, satanismo, el poder está en ti, el poder surge de ti. El poder a veces de tu propia vida parece muy extraño, parece que no puedes doblegarlo, que no puedes realmente conducirlo, pero eres tú. Es un tema de autoconocimiento el que te va a acabar permitiendo ser el dueño de tu propia vida. Eso no significa que en el espectáculo, por llamarlo así, dramático de un ritual, crees otros personajes, juegues con muchas cosas, ¿no? Como un dramaturgo crea personajes en una obra de teatro para expresar una idea, ¿no? Es un poco pluralizada en personalidades, ¿no? Pero se tiene siempre claro, ya digo, esta idea de identidad y de desarrollo, de crecimiento personal para poder precisamente, ¿no?, pues, vivir la vida que uno quiere, ¿no?, que uno tendría que querer. Bueno, y es lo que llamamos en general misticismo o, bueno, sendero de la mano derecha, incluso magia blanca, desde este punto de vista, sería la creencia en seres sobrenaturales, sería la creencia en algún tipo de poderes que estarían por encima de los humanos y, bueno, pues también dirigirían la vida de cada uno y, en el caso que me interesa a mí, ¿no?, sería mi propia vida. Entonces, el trabajo del misticismo es un trabajo de entrar en contacto con esos fantasmas sobrenaturales y pedir su apoyo, suplicar su benevolencia, ¿no?, y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que yo considero misticismo y es un tema, claro, pues que estaría en las antípodas, ¿no?, de lo que me interesa vitalmente como persona. No creo en la existencia de fantasmas, ¿no?, en este sentido, y tampoco creo, pues, por lo tanto, en todas sus variantes, ¿no? O sea, ni, no sé, pues, monstruos del no sé qué y tal, o del espacio, ¿no?, que están por ahí vigilándonos, ni dioses, ni historias de ese tipo. Y todo eso es una necesidad un poco bueno, de sustituir a un padre, ¿no? Es la soledad, ¿no?, del que se queda sin órdenes y necesita urgentemente un nuevo padre, ¿no? Toda la vida lo irá necesitando, irá incluso cambiando del cristianismo a alguna religión oriental, pero seguirá indefectiblemente buscando esa especie de autoridad, ¿no?, sobre su vida
que le garantice que no se está equivocando, porque el miedo, claro, es siempre el miedo a las decisiones personales, el miedo a equivocarse, ¿no? Uno prefiere casi pues, equivocarse en grupo, dentro de una iglesia o una secta, porque ya si es en grupo, pues todos somos igual de, bueno, de culpables o de responsables, ¿no? ¿Quién lo iba a imaginar? Mira, todos, ¿no? Todos los que hay aquí. Claro, uno hace un trabajo solitario y en ese sentido, pues, ¿no? Se nota más la responsabilidad que hay de fondo en todo esto. No sé si he contestado a todo lo que me Sí, sí, decían. Sí, por supuesto que sí. Bueno, de todas formas, en el fondo todas las preguntas, todas las oposiciones son un poco la misma, pero bueno, igual dan pie a distintas variantes. Otra sería orden versus caos, que de alguna forma ya las has anticipado antes, pero bueno, por si querías añadir alguna cuestión. sí, hay una especie de metáfora que se utiliza mucho en el Sendero Siniestro, por lo menos por parte de algunos autores, que es recordar el mito griego antiguo de la lucha de los dioses con los titanes, ¿no? Como una manera de representar un poco esta lucha eterna, personal, por llevar uno las riendas, ¿no? De su vida. Entonces hay esta imagen de que bueno, los titanes, ¿no? Representaban el caos, como en el caso de Prometeo, ¿no? Y tal, y de pronto llegan los dioses y ocupan, ¿no? El poder y instauran su propio cosmos frente al caos. O sea, por lo tanto, el orden, ¿no? Frente al aparente desorden del caos. El caos es un desorden, evidentemente, pero es la vida, ¿no? Bueno, nosotros en ese sentido, en estas perspectivas, reivindicaríamos un caos, no el caos como eso, ¿no? La destrucción y todo el paisaje de casas derruidas en llamas, sino el caos como diversidad precisamente, ¿no? Como falta de etiquetas, como posibilidades de nuevas combinaciones, en fin, lo que es la vida, ¿no? Que es una cosa que siempre está cambiando, floreciendo, ramificándose y tal. El orden, de alguna manera, es un mundo cuadriculado, un mundo cerrado, donde uno no puede más que o acatar o convertirse en un paria, ¿no? No hay otra posibilidad. Y aunque el orden moderno aparentemente tenga tanta oferta, ¿no? Tantos expositores de supermercado diferentes, tantas marcas para elegir, en el fondo es un orden bastante estricto, ¿no? Más allá de las leyes, me refiero, ¿eh? No es un problema de un Estado, de una ley, sino en esta forma de ver el mundo, en esta idea de que no se pueden seguir caminos individuales, que hay que entrar dentro de una especie de consensos, ¿no? Que uno no sabe muy bien si son consensos o son órdenes directamente, ¿no? Porque quién las consensuó, ¿no? Originalmente. En fin, el mundo del caos en este sentido es también un símbolo de esta lucha nietzscheana por la libertad individual en la modernidad occidental actual. Todo esto creo que estamos tratando es un fenómeno fundamentalmente occidental, que no deberíamos olvidar nunca, ¿no? Porque los occidentales tenemos mucho la tendencia a universalizar las cosas, ¿no? A pensar que son cosas de toda la humanidad, pero en realidad es un debate interno de la cultura occidental. Otra de las cuestiones sería dolor y placer, porque por ejemplo en Occidente ya desde un punto de vista únicamente estético, de todos los episodios de la vida de Cristo, por ejemplo, se escoge la crucifixión, que es el momento como del dolor para ser reproducido. Casi todo el arte cristiano está lleno de un dolor que, como señaló Bataille, entre otros, también puede de alguna forma esconder un placer, pero el placer siempre ha sido reprimido en pos de ese dolor. Entonces quisiera preguntarte por cómo se entiende el dolor y cómo se le opone el placer. Es decir, no hay que adoptar una actitud de dolor ante la vida, sino una actitud de placer, no una actitud de lamento ante la naturaleza, sino una actitud de envolverse en ella, ¿no? Sí, yo quizá la llamaría una actitud de alegría, ¿no? Fundamentalmente, más que de placer, o en todo caso de búsqueda del placer, como mucho, ¿no? Pero creo que el dolor es un elemento consustancial también a una vida que intenta caminar por sus propios pies, ¿no? El dolor es algo también consecuencia de, pues, no sé, de la lucha, ¿no? Del conflicto diario por ser uno mismo frente a presiones y a murallas
que le impiden serlo. Entonces hay algo que yo pienso que en realidad hay como dos tipos de dolores, ¿no? Muy diferentes. Incluso escribí algo sobre eso en el blog. Pienso que por un lado hay este dolor que puede ser un dolor de la lucha, de la resistencia. La vida no es una nube rosa, ¿eh? Por mucho que compremos, nunca llegaremos al confort ese que nos dicen en los anuncios, nunca tendremos una vida así flotante como nos prometen. El dolor es consustancial a hacerse preguntas incluso, ¿no? A pensar casi, ¿no? Pero es un dolor creativo, es un dolor que forma parte de la existencia. Es una forma, en el fondo, de notar que estamos pues cambiando, probando, intentando cosas, ¿no? Por otro lado, hay un dolor completamente castrante, un dolor que no lleva a ningún sitio, es el dolor de la mala conciencia, por ejemplo, ¿no? El dolor de la inseguridad, el miedo a enfrentarse a algún tipo de autoridad sobre la vida de uno. Ese dolor es un dolor que, bueno, tiene esa forma de la mala conciencia, de la culpa, del remordimiento. Son dolores que no llevan a ningún sitio, ¿no? Son totalmente autodestructivos, nos empequeñecen completamente, nos hacen pensar que somos un fracaso. Entonces yo distinguiría en ese sentido tipos de dolores, igual que se pueden distinguir tipos de sensaciones, ¿no? Que podemos nombrar con la misma palabra, pero en el fondo tienen orígenes distintos. Luego también, claro, en la corriente más sociológica que otra cosa, ¿no? Del satanismo y tal, aparece en algunos sitios, en algunos autores o personajes, ¿no? Bueno, pues una reivindicación del placer y tal, ¿no? Me parece todo eso muy bien, pero no la entiendo como bueno, una cosa que se haya que conseguir a toda costa, ¿no? No siempre lo más placentero directamente, el capricho, ¿no? Del momento es lo que más nos conviene. También el autodominio, el crecimiento, hace que podamos elegir cosas que aparentemente son más difíciles, pero más interesantes, ¿no? Correr siempre hacia el primer atisbo de placer es una forma de correr detrás de los caprichos del ego, en ese sentido. Y la otra, ya la hemos comentado un poco antes con el tema de Guénon, sería ortodoxia y heterodoxia. Aunque sea, no sé si a nivel de los conceptos de las palabras, pero no sé si quieres añadir alguna cuestión. Bueno, en este movimiento del sendero siniestro, claro, hay pues asociaciones, ¿no? Proyectos colectivos, organizaciones y cosas así. Entonces, claro, al existir de pronto una estructura de ese tipo, pues de alguna forma se intenta, no sé, definir cosas, ¿no? Si creamos la asociación de seguidores de Blavatsky, pues ¿qué era Blavatsky, no? ¿Quién era? ¿Qué es lo que seguimos, no? De alguna manera se tienen que poner de acuerdo. Y claro, en ese ambiente es muy fácil que surja una ortodoxia, o sea, una forma correcta de ver las cosas, ¿no? Digamos, institucionalmente correcta, y luego, pues evidentemente, las heterodoxias de las preguntas, de las dudas de la vida, ¿no? Entonces, claro, el sendero siniestro en principio tendría que ser un movimiento que no aceptara ningún tipo de ortodoxia, ¿no? ¿Quién puede de pronto ser el maestro, ¿no? De los que precisamente no siguen a ningún maestro? ¿El sentido tiene ser el sumo no sé qué de una cosa donde en teoría la gente está buscando su propia senda? El sendero siniestro, en el fondo, es un sendero personal y además irrepetible, ¿no? Por lo tanto, no existe el camino para todo el mundo. Si no existe el camino, pues no puede haber ningún tipo de ortodoxia, porque una opinión va a ser mejor que otra en un mundo completamente de despertar, ¿no? Las propias sensibilidades. Eres también muy crítico en el libro Materia Oscura con esos iniciados que, digamos, lo hacen más por esnobismo que por verdadera convicción. Y precisamente
siguiendo lo que acabas de decir, tú hablas más bien de una autoiniciación en la que cada uno debería iniciarse según sus particularidades personales, pero que aún así debe ser siempre guiada, más allá de sus detalles concretos que cada uno debe rellenar, por decisión, ¿no? Que es la decisión de iniciarse, perseverancia, que es perseverar en el camino a pesar de los contratiempos, y una aristocracia de espíritu, ¿no? Que sería casi una especie de actitud. No sé si nos puedes explicar un poco cómo entiendes la iniciación y en qué consiste. Bueno, iniciación, si la entendemos como una especie de empezar a intentar, ¿no?, llevar eso que estoy todo el tiempo diciendo, las riendas de la propia vida por uno mismo, ¿no?, ser realmente el protagonista de la propia vida, la iniciación puede empezar a partir de que uno comienza a hacerse preguntas y empieza pues a cuestionar, ¿no?, verdades absolutas que nunca ha experimentado realmente, más que como amenaza de castigo en caso de no cumplirlas, ¿no? Entonces aquí empezaría una primera iniciación. Otro, claro, el concepto de iniciación, la palabra iniciación, está vinculada a la magia. En ese sentido, se podría hablar de una iniciación si quiere uno entrar en el mundo de las técnicas de magia, de brujería y todo eso, ¿no? Esas técnicas no son obligatorias para poder seguir la otra iniciación personal, ¿no? Se puede ser partícipe del sendero siniestro sin hacer magia. Realmente la magia es una cosa instrumental. Y lo que tiene de relación con el sendero siniestro es fundamentalmente que el sendero siniestro, como no tiene tabúes a priori, pues por lo tanto ha reivindicado todas estas prácticas, ¿no?, de la brujería y de otras cosas con toda la, bueno, con los brazos abiertos, ¿no?, sin ningún prejuicio, y ha descubierto pues cuántas cosas interesantes había ahí, ¿no? Porque además la persiguió con tanta hazaña, ¿no? Porque eran cosas realmente muy prácticas para la vida. Entonces, claro, iniciarse ya en estos terrenos de la magia y tal, hay esto que podríamos llamar la magia negra, ¿no?, que sería la magia, desde mi punto de vista, del sendero siniestro. Y la magia negra sería un camino completamente personal, un camino donde uno en el fondo tendría que aprender técnicas, pero tendría que todo el tiempo intentar diseñar, ¿no?, su propia magia, diseñar sus propios rituales, sus propios símbolos, su propio camino, ¿no?, su propia hoja de ruta. Entonces la magia negra, ¿qué técnicas se necesita en común, ¿no? ¿Qué elementos todos los seres humanos compartimos? Pues fundamentalmente elementos de, podemos decir así, de bueno, o sea, liberación, ¿no? Primero, en la magia negra uno tiene que dejar de mentirse en el nivel que suele hacerlo durante la vida cotidiana, en la vida pública, ¿no? Tiene que dejar de ocultarse a sí mismo como suele tener por obligación de ocultarse en la vida social para poder funcionar en ella, ¿no? Tiene también pues, que aprender a reconocer los símbolos, no sé, las sensaciones, ¿no?, que le son creativas. No las que están de moda, no las que son buenas, no las que dijo no sé quién, sino las que a esa persona le valen, las que a esa persona le inspiran. Es un trabajo en el fondo como el del artista. Por eso yo muchas veces, bueno, he dicho, ¿no?, que la magia en el fondo es una forma de arte. La magia, uno es el propio creador, pero claro, tiene que conocer una técnica mínima para empezar a crear. Tiene que conocer la técnica de la pintura si quiere expresar a través de un cuadro algo personal. Y esa mínima técnica, en todo caso, es lo que podríamos decir que es general, universal, en todas las iniciaciones mágicas. Pero después ya inmediatamente, claro, que el camino que se toma es muy distinto, ¿no?, en cada caso. Y siguiendo, bueno, tú reivindicas en el libro, digamos, la subjetividad, ¿no? La percepción de cada uno, que digamos es lo que opondrías a esas verdades universales que has criticado, por ejemplo, ahora sobre Occidente, ¿no? Y que mucha gente, pues porque está escrito en no sé dónde, sigue diciendo que, bueno, que entonces hay que respetarlo porque viene no sé dónde de Dios, ¿no? Como puede creer un musulmán, o etcétera. Entonces quisiera preguntarte por el autoconocimiento, que tú en el libro hablas de algo
que yo en la reseña hacía una equivalencia con la idea de Jung de integrar la sombra, ¿no? Para autoconocerse no solo hay que pasar por la vía luminosa o ortodoxa, sino también por esa vía heterodoxa oscura. Aquí tú hablabas también en el libro del iceberg de Freud, esa idea de que en realidad la libertad es una ilusión y la mayoría de nuestros impulsos están totalmente soterrados y son ingobernables. Y luego, por último, por terminar de enlazar, sería esa idea del satanismo, porque bueno, hay que decir que por supuesto te consideras satánico y hablas bastante del término satánico en el libro, de su etimología, etcétera, y afirmas que el satanismo es una fe en la vida y en la experiencia. En la vida ya lo has dicho, por esa alegría, y en la experiencia porque también dices que mucha gente respeta unas leyes toda su vida sin atreverse a experimentarlas por sí mismo y a sacar conclusiones, ¿no? Es decir, te dicen, no sé qué es malo, no lo hagas. Entonces la gente no lo hace, pero jamás se atreve a probar si eso realmente es malo o no, solamente cree en lo que otros le han dicho. Entonces, en general, en estas distintas consideraciones que he rescatado del libro, ¿cómo es esa actitud de guiarse más por la experiencia y por el autoconocimiento que por lo que otros nos han dicho? Bueno, claro, ahí hay muchísimos aspectos, ¿no?, que habría que intentar conectar, por lo menos esbozar. Realmente la experiencia es eso, es la vida, ¿no? Realmente lo que vivimos son experiencias. Tener una idea a priori de la experiencia, saber que las experiencias eh, son buenas o malas en sí mismas, todo eso pues evita que uno viva, ¿no?, en última instancia las cosas. Es como una prevención constante, ¿no? Y además uno tiene así interiorizado pues el bien y el mal. Claro, el bien sí es conocido, ¿no? Porque el bien viene en todos los manuales, en todos los códigos, pero y el mal ese que anda por ahí, ¿no?, tan difuso, ¿no?, que no está escrito, ¿no?, tan concreto, está escrito por los, bueno, no sé, eso como lista de pecados, no sé qué, ¿no? Pero ahí empieza un universo oscuro bastante grande, ¿no? Entonces, claro, sucede que la gente tiene, pues, la gente que interioriza esta forma de ver las cosas, siempre una alarma permanente ante el mal. El mal puede entrar en cualquier momento, ¿no? El tentador, ¿no? En cualquier momento puede venir la tentación, ¿no? Y en ese caso, pues claro, lo que hacen es cerrar puertas a posibilidades por si acaso, ¿no?, detrás hay pues un castigo o algún tipo de cosa, ¿no? La idea de vivir una vida como vida experiencial, ¿no?, es fundamentalmente no tener miedo a esos caminos no explorados, sino depende, bueno, seguirlos o no, va a depender del deseo, ¿no?, personal, de la curiosidad, de muchos factores. No hay a priori ya digo, un camino diseñado en ningún sentido, ¿no? En ese sentido, el misticismo sería la religión, ¿no?, porque será el camino prediseñado para todos los mortales, por una existencia, ¿no?, una presencia ahí que hay anterior a los tiempos, que ya lo sabe todo. Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas, claro, que tratar. Por ejemplo, el tema de la identidad, ¿no?, algo también muy nietzscheano. El tema de poder distinguir entre el ego, el yo social, el yo que los demás esperan, el yo que acata todas las normas de prestigio y demás de una sociedad y de una época determinada, y esa especie de entidad más profunda, llamada la verdadera identidad, ¿no? Lo que Nietzsche llamaba el Selbst, ¿no?, en alemán el Self, ¿no?, en inglés, es decir, la traducción así como el sí mismo, una conciencia de uno oculta, profunda, pero que en realidad es la verdadera, ¿no? El ego, el yo social, es un poco un pequeño montaje. Por eso siempre está en alarma y en peligro, ¿no? Constantemente el ego se siente amenazado por todo, por una risa de alguien mientras uno habla, por la llegada de otro ego, ¿no?, a una situación, a ver quién es, qué va a ser, tal. El ego siempre está alarmado, porque en el fondo sabe que es un montaje, ¿no?, que se sienta así como muy seguro y sea muy narcisista incluso, ¿no? Sabe en el fondo que está pues con
unos pies de barro, ¿no? Entonces el self, la identidad profunda, que Crowley llamaba la verdadera voluntad, ¿no? Sería en el fondo nosotros mismos, ¿no? Ahí estaría yo, ¿no? El verdadero yo. Y ese sería el que tendría que gobernar lo más posible la vida, el que tendría que salir al exterior lo más posible, no estar ahí tan oculto, ¿no? Y tan condenado. En el mito del caos y del cosmos de los griegos, pues esta figura tendría algo de prometeica, ¿no? Estaría como encadenado, ¿no? De alguna forma, dentro de nosotros mismos, por el orden, por el poder, para que no salga, para que no se exprese, o en la tradición esta mitológica griega, para que no conquiste el fuego, ¿no? De los dioses, que sería entonces la posibilidad de llevar una vida autónoma de los dioses también. Una cosa que a mí me resulta muy interesante del libro, de Materia Oscura y de tu blog en general es que no es para nada nihilista. De hecho, tú haces una crítica al nihilismo y en su lugar defiendes el humanismo ateo. Y me gustaría un poco que nos preguntaras, que nos contaras la diferencia que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, un nihilista podría decir, bueno, los símbolos son absurdos, todo aquello que no sea regodearse, por ejemplo, lo que decías antes, ¿no? En el placer, darse la satisfacción sin ningún tipo de responsabilidad ni de pensamiento de esto, qué va a significar, si me va a servir para algo o si no, etcétera. No desechas los símbolos, ¿no? Por ejemplo, digamos, no quieres reducirnos a mera animalidad, no propones nada de eso, que es algo que quizás un detractor podría echarte en cara, sino que defiendes todo lo contrario, defiendes un ideal humanista, lo único, bueno, pues que es ateo, ¿no? Es decir, que no se inclina ante ninguna figura divina, ni cree en la existencia de ninguna figura divina y por lo tanto piensa en consecuencia. Sí, bueno, claro, hay eso, ¿no? Humanismo, tal. Yo, en el fondo, las etiquetas tampoco me siento muy cómodo con ellas, ¿no? A veces no sé, tampoco me identificaría así como un humanista, ¿no? No, tampoco. Posiblemente en relación a otras cosas sí me considero un humanista, ¿no? Por ejemplo, frente al transhumanismo actual, sí me considero un humanista, evidentemente. Ateo, bueno, tampoco es una palabra que me acabe de convencer, ¿no? Porque ateo es una palabra de la modernidad. De alguna manera también es una palabra, pues, no sé, autohalago de este hombre moderno que se cree libre pensador, ¿no? Que se cree ultra liberal, ¿no? Y también me parece un poco una jactancia eso de ateo. O sea, ateo es como, a mí no me interesa el tema de Dios, por lo tanto, no soy a Dios, o sea, no me falta Dios, ¿no? Entonces, no me posiciono filosóficamente en torno al tema Dios. Es como si me preguntan, a mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol, ¿no? Particularmente. Entonces, es como si me preguntan de qué equipo soy, ¿no? Pues de ninguno, ¿no? Entonces, ¿tú qué eres? ¿Creyente o agnóstico o ateo? Pues de ninguno también, ¿eh? O sea, no me preocupa el tema Dios. Y por lo tanto, mi opinión sobre ese tema, que me parece muy poco interesante, no me defino, ¿no? En ningún nivel. No. Nunca me presentaría ante alguien en relación a mi opinión sobre el tema Dios, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues entonces es eso, ¿no? No sé, intento pues, investigar por mi propia cuenta, pensar por mi propia cuenta. Soy evidentemente hijo de mi época, hijo de mi cultura, de todos estos autores, del modernismo, del posmodernismo, de la filosofía de la sospecha, esta que decía Paul Ricoeur, ¿no? De la obra en general, pues claro, de Nietzsche, de Freud, también en algún sentido, ¿no? Pues las personas modernas somos ya pues también consecuencia, ¿no? De la popularización de las categorías del psicoanálisis. Con todo eso intento pensar, intento vivir y irme enfrentando, ¿no? Pues a las nuevas cosas que van surgiendo a todos los niveles. No sé. Sí. Bueno, ya para ir terminando, Miguel, que ha sido un gusto charlar contigo. Quisiera recomendar un libro que es El Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, no sé si se ve muy bien, Uh está por -huh. aquí. Que de alguna forma tu libro me recordó también al suyo, porque se ve de fondo una actitud con la que yo me identifico plenamente, que sobre todo en apuntes, podríamos decir, sociológicos y notas de humor, podríamos decir, que había insertas en el libro, en Materia Oscura, y que hay también aquí insertas, ¿no? Y se ve que detrás quien lo escribe, tanto en tu caso como en el de Beers,
hay una misantropía, una ironía y un realismo, ¿no? En el sentido de querer captar la verdadera esencia de las cosas sin querer ponerle un nombre, sin ir con cristales de ningún tipo puestos en unas gafas para mirar las cosas, ¿no? Sino ver las cosas, el fenómeno como es y describirlo, y a ser posible describirlo con humor. Eh, que veo que es compartido y que yo además también, ya digo, me identifico con él. Entonces quisiera leer la definición que hace Beers en el libro, que no es para nada un libro de satanismo, solo es un libro de humor casi, que hace de Satanás. Él dice, uno de los lamentables errores del creador. Conchabado como arcángel, Satanás se hizo acreedor a 1000 críticas y por último fue expulsado del paraíso. En la mitad de su caída se detuvo, reclinó la cabeza para meditar un instante y regresó. Hay un favor que querría pedir, dijo. Habla. Creo que el hombre está por ser creado. Necesitará leyes. Qué miserable, tú, su adversario designado, cargado de odio a su alma desde los albores de la humanidad, tú pides el derecho de hacer las leyes del hombre. Perdón, lo que tengo que pedir es que al hombre se le permita hacerlas por sí mismo. Y se ordenó que así fuera. Entonces, bueno, digamos que va muy en consonancia también con lo que has dicho, ¿no? Sobre las leyes, la moral y tantas cosas que el hombre diviniza cuando en el fondo han sido creadas por el propio hombre, ¿no? Y esa es la esencia del diablo y de Satán, tal y como lo entiende Beers, y creo que también es un poco como lo entiendes tú. Y entonces la última Sí, pregunta, sí, sí, sí. no, perdona, no, sigue, por favor. No, o No, sea, si quieres, di de esto y luego te hago la pregunta sí, final, que era, claro. bueno, básicamente es que, claro, podría decirse que muchas de las cosas que dices son posmodernas, vienen de los años 60, la Bey, etcétera, etcétera, pero yo no percibo eso y creo que por eso es bueno que la gente que vaya a ir por ahí lea tu libro, Materia Oscura, o lea tu blog, porque también hay muchas cosas en las que eres antimoderno o iconoclasta o muy crítico con cuestiones de nuestro tiempo y me gustaría recalcarlo mucho porque, bueno, sé que probablemente haya comentarios críticos en torno a este programa y yo estoy prácticamente de acuerdo con casi todo lo que has dicho y además creo que no se debe soslayar esa crítica a la modernidad. Entonces, enlazando lo de Beers con la crítica a la modernidad, te quería hacer esa cuestión final. Sí, bueno, yo no para nada, o sea, cuando hablaba de un poco de los orígenes, ¿no? Históricos del movimiento este de cuestionamiento del poder oficial o de los discursos oficiales, claro, hablaba de esta época, ¿no? Un poco de autores pues, que tenían una rebeldía intrínseca, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? De la música, en la literatura, en el cómic, ¿no? En muchos géneros. Y esto evidentemente es un pozo que está ahí histórico y es el origen de muchas cosas. Pero luego todo esto, claro, ha derivado, ¿no? En, no sé, corrientes políticas, estéticas y de todo, ¿no? Hacia cosas que no tienen nada que ver desde mi punto de vista. Me parece que este movimiento como tal, todos los años 60, fue derrotado, ¿no? Totalmente por sí mismo, además, en muchos sentidos, porque acabó totalmente integrado, además, en historias pues, muy extrañas, ¿no? Que no tienen nada que ver con una liberación ni con un cuestionamiento de la realidad oficial. Entonces yo sí, yo me considero una persona antimoderna en este sentido, ¿no? Creo que es necesario precisamente cuestionar la propia fe en el progreso como una de las claves, ¿no? Como uno de los montajes de esta sociedad autoritaria. De la idea de que bueno, la modernidad, el tiempo, el paso del tiempo va mejorando las cosas, y que el último grito, ¿no? De una cosa es siempre el mejor grito. Todo eso, yo estoy bastante en contra de eso. Además veo todo este mundo de modernidad, de globalismo y de cosmopolitanismo un poco consumista, ¿no? Como un mundo bastante mediocre, ¿no? Y bastante poco interesante para el desarrollo vital. Creo que además reivindicar hoy también la tradición y las tradiciones del mundo como algo no perteneciente al pasado, sino como un componente vivo de las sociedades y por lo tanto algo que también forma parte de su futuro, ¿no? Si las dejan, pues es un elemento también bueno, de cuestionamiento, ¿no? En este mundo moderno, precisamente de esas verdades oficiales, ¿no? Porque el mundo de la tradición aparece hoy como si fuera algo, pues eso, ¿no? Atado al pasado, reaccionario, ¿no? Algo que no es fértil, ¿no? Algo que solamente puede crear dictadura, guerra, no sé qué, ¿no? Todo eso me parece un mito de la modernidad y
y en ese sentido también me atrevo a enfrentarme a él, como intento hacer. Pues yo creo que era importante también recalcar esto, más que nada para que no se generen muñecos de paja como gustan hacer muchos a la hora de hacer sus críticas. Es decir, hemos hecho casi una hora en la que has estado hablando de muchas cosas interesantes, pero seguramente si alguien quiere criticar esto lo que hará será decir cosas que tú no has dicho y tergiversar, etcétera. Entonces, bueno, para evitarlo, ponérselo un poquito más difícil con este comentario final, y a quien no vaya por ahí, sino que haya encontrado cuestiones de interés, tu blog, El Baile del Espíritu, que está en la descripción del vídeo, tus libros, editados estupendamente por Infernalia como Materia Oscura, y poco más. Ah, bueno, habías puesto en marcha unos seminarios, ¿verdad? No sé si quieres que terminemos hablando de ello. No recuerdo ahora mismo su nombre, a ver si lo encuentro. Eh, si lo quieres decir tú, es que no lo ¿Vale? tenía, me acabo de acordar, de refilón. Bueno, se llaman debates sobre la oscuridad, en Eso principio, era. como título genérico. Y Ajá, en el blog El Baile del Espíritu viene toda la información. Se trata vale. de poder hacer algo, bueno, pequeños coloquios a través de Internet sobre estos temas. No, no, y que suena muy interesante además, porque primero no suena nada dogmático y segundo, siempre que vaya gente inteligente y dispuesta a superar las etiquetas, siempre puede ser algo de lo más interesante. Así que bueno, ya sabe quien quiera apuntarse, va al baile del espíritu, lo busca y se apunta a ello. Muy bien, gracias. Bueno, pues ha sido un placer, Miguel Algol, tenerte con nosotros. Te felicito además por tu excelente labor y gracias también a nuestros queridos espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas. Hasta pronto.